More than 2 weeks after his controversial no-show on the pitch here in Hong Kong, the Argentine football superstar Lionel Messi has released a video to explain his absence. Now, the video was released on the Chinese social media platform Weibo. It follows an earlier text statement he released on Weibo some 2 weeks ago. And in this video, Messi reiterates that he was not able to play because of an inflamed abductor and denies his no-show is due to political reasons. Watch this. As you know, I always want to play and be involved in every game. I've heard people say that I didn't want to play for political reasons and many other reasons that are totally untrue. That video post went viral on Weibo. It attracted more than 200,000 likes within an hour. In the comments section of his official Weibo account, the majority showed a positive response. Earlier this month, some 40,000 people paid up to $624 for tickets to see Messi play a preseason friendly with his team Inter Miami against Hong Kong. And what started with cheers ended in jeers and chants for refunds when Messi did not grace the pitch. And the anger ramped up further when days later, Messi played in a friendly match in Japan. The backlash was so strong that Chinese authorities canceled 2 games involving Argentina's national team. Now, after the release of Messi's video, there were a number of negative comments on personal Weibo accounts, including this, quote, "Stop pretending. You may just stay in Japan," and "No thank you, bye." Now, in the video, Messi says that he has had a, quote, "very close and special relationship with China." He adds that he would like to see China again. A 3 días de que se reportara la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny en una prisión del Ártico, su viuda, Yulia Navalnaya, dijo en un mensaje de video que continuaría el trabajo de su esposo en su lucha por la libertad de Rusia. Además, culpó al presidente ruso, Vladimir Putin, de haberlo matado. Sabemos exactamente por qué Putin mató a Alexei hace 3 días. Se lo contaremos pronto. Definitivamente descubriremos exactamente quién cometió este crimen y cómo lo hicieron. Daremos nombres y mostraremos caras. Cerca de 400 personas han sido detenidas por protestar la muerte de Navalny. Las autoridades penitenciarias de Rusia reportaron que el líder opositor murió después de dar una caminata y perder el conocimiento mientras estaba detenido. Entre tanto, el presidente estadounidense Joe Biden dijo este lunes que sopesa sanciones adicionales a Moscú. Ya tenemos sanciones, pero estamos considerando sanciones adicionales. La madre de Navalny, Lyudmila Navalnaya, visitó este lunes la oficina del Comité de Investigación en la ciudad más grande cerca de la penitenciaría donde se encontraba su hijo, pero no obtuvo información. Los investigadores rusos aún tienen que determinar la causa oficial de su muerte. Israel amenazó con invadir Rafah en Gaza al comienzo de Ramadán, el 10 de marzo, si Hamás no devuelve a los rehenes restantes para entonces, a pesar de la presión internacional para proteger a los civiles palestinos que se refugian en la ciudad del sur, cuyas condiciones son cada día más desesperadas. Lo haremos de manera coordinada, facilitando la evacuación de civiles en diálogo con socios estadounidenses y egipcios y minimizando las víctimas civiles tanto como sea posible. Ante la falta de un acuerdo en el Cairo sobre un posible alto al fuego, Estados Unidos y otros gobiernos, así como las Naciones Unidas, han hecho llamados cada vez más urgentes a Israel para que suspenda su planeada ofensiva sobre Rafah, llamados que el primer ministro Benjamin Netanyahu rechaza. Quien nos diga que no operamos en Rafah nos dice que perdamos la guerra. No le echaré una mano. Entre tanto, la Corte Internacional de Justicia comenzó a escuchar argumentos sobre la legalidad de la ocupación israelí de los territorios palestinos. Es la primera vez que se le pide a este tribunal una opinión consultiva sobre este tema controversial. La única solución compatible con el derecho internacional es que esta ocupación ilegal llegue a un fin inmediato, incondicional y total. No es negociable ni derogable. Las audiencias se centran en décadas de acciones israelíes en los territorios palestinos, incluida Cisjordania y Jerusalén Oriental, y es un argumento que ha cobrado urgencia en medio de la guerra más mortífera jamás vivida en Gaza. Una decisión podría tomar meses. El martes, el Consejo de Seguridad de la ONU votará sobre una iniciativa argelina para que el organismo de 15 miembros exija un alto al fuego humanitario inmediato en la guerra entre Israel y Hamás, una medida que Estados Unidos señaló que vetará.
Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. Cientos de personas llevan manifestándose desde primera hora de la mañana en las inmediaciones del Tribunal de Justicia de Londres, donde ahora mismo me encuentro. El motivo, mostrar su apoyo a Julian Assange. Y es que hoy tiene lugar la primera de las dos vistas en las que se decidirá el futuro del fundador de Wikileaks, concretamente su posible extradición a los Estados Unidos, hecho que Assange intenta evitar por todos los medios, ya que allí está imputado por 18 delitos de filtración de documentos secretos y podría enfrentarse a penas de hasta 175 años de cárcel. Hay que recordar que Julian Assange se encuentra ahora mismo detenido en una prisión de máxima seguridad en el sur de Londres y por motivos de salud no ha podido comparecer a la primera vista. Su mujer, Stella Assange, con la que contrajo matrimonio en el año 2022, ha afirmado que en el caso de que se produzca su extradición, teme por su vida. Y no es la única que opina de esta manera. Organizaciones como Amnistía Internacional o incluso políticos como el gobierno australiano han mostrado su apoyo a Julian. Sin embargo, desde el gobierno británico prefieren no pronunciarse y dejan en manos de la justicia la decisión final. Desde Londres, Covadonga Camblor para Telearuba.